muy buenas tardes. Se falta varios, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a tener la segunda clase de la asignatura dentro del programa. Pues realmente esta era la primera clase per se, más sin embargo pues la anterior nada más era un refuerzo de lo que habíamos perdido en años anteriores. Por lo tanto, pues lo que vamos a abordar el día de hoy va enfocado principalmente en aquellos estudios secundarios, es decir, una vez terminado el proceso investigativo, pues establecer aquellas características de estudios un poco, por así decirlo, con mayor calidad, y por ende pues establecer ciertas revisiones también de información ya publicada en diferentes espacios para poder establecer una lectura crítica y por ende el establecimiento de un trabajo adecuado de investigación. Va una. Ok, pero bueno. Entonces vamos a ver en sí los estudios secundarios. Hasta cierto punto, dentro de todo proceso investigativo, habíamos visto, incluso en la clase anterior, que cualquier esfuerzo que nosotros vayamos a hacer, realmente vamos a obtener resultados a partir de ellos. Entonces, por ende, pues nuestro conocimiento en sí del proceso de investigación a estas alturas ya debería de tener por lo menos un nivel adecuado como para poder manejar hasta cierto punto aquellos tipos de investigación más generales o sencillas dentro de diferentes ámbitos propios a los cuales nosotros nos podemos exponer en un momento determinado, ¿sí? Por ende, pues hasta cierto punto el conocimiento que nosotros tenemos del proceso de investigación está establecido en el hecho de qué es lo que nosotros queremos hacer, cómo lo queremos hacer y por ende cuáles son esas tomas de decisiones que necesitamos implementar en un momento específico del tiempo para decidir en sí qué es lo que yo voy a obtener con el esfuerzo final que yo realice. Por ende, de una forma muy general, nosotros podríamos preguntarnos desde un primer momento, ¿verdad?, de la investigación, el establecer realmente qué es lo que queremos. La primera pregunta fundamental es establecer si nosotros queremos hacer un estudio en el cual pues no nos vamos a complicar la vida, en donde lo único que vamos a tratar de hacer es describir una situación dependiendo de la forma en la que éste se desarrolla dentro de una población determinada, y por ende pues no vamos a hacer absolutamente nada con respecto a cruce de variables. No me interesa relaciones causales, no me interesa si una variable depende de la otra, no me interesa realmente absolutamente ninguna inferencia que una tiene sobre la otra. Y el otro tipo de estudio pues está enfocado exactamente en eso. Por ende, de una forma muy general y viéndolo desde una perspectiva epidemiológica, nosotros podríamos establecer los estudios desde un punto de vista observacional o experimental, teniendo en cuenta que el experimental es cuando nosotros ya vamos hacia una confirmación de un proceso de causa y efecto, y por ende pues vamos a tratar de establecer manipulación de ciertas variables para poder determinar en sí qué tan relacionadas están los factores y por ende cómo podemos modificar el efecto que uno tiene sobre otra. Por ejemplo, la utilización de ciertos fármacos para el tratamiento de una enfermedad viene dentro de una experimentación. El tipo de experimentación que vamos a hacer obviamente va a ser diferente dependiendo de lo que yo busque. Pero si estoy viendo o comparando la efectividad de dos medicamentos, pues a un grupo de población le voy a dar un medicamento X y a otro grupo de población le voy a dar un medicamento Y. Aparte de ello, también podríamos verificar la eficacia de esta misma sustancia desde un punto de vista en el que podemos establecer si un fármaco realmente ayuda al tratamiento de una enfermedad, dando a un grupo de pacientes el fármaco en concreto y a otro grupo de pacientes en sí un placebo. Hasta ese punto de investigación, pues nosotros podemos encontrar información mucho más fidedigna, mucho más verídica, y dependiendo del procedimiento de selección de personas y por ende la manipulación que nosotros tengamos también de la información, así es como vamos a tener diferentes tipos de ensayo, en donde vamos a tener ensayos clínicos controlados o cuasi experimentales o en sí aleatorizados, dobles ciegos, entre otros, en donde lo que realmente nosotros tenemos que verificar es el hecho del papel del investigador. Si el investigador en un punto determinado del tiempo dentro de esa investigación pues
sabe exactamente a quién le está dando una intervención en concreto, o simple y sencillamente el investigador tampoco tiene conocimiento de él y por ende, pues en teoría son aquellos que tienen unos resultados mucho más verídicos porque se acercan más a la realidad. Eliminamos el factor subjetivo de lo que el investigador quiere obtener y por lo tanto se evita la manipulación de información a la hora de la experimentación. Este tipo de estudios hasta cierto punto pues son estudios que se van a basar en la comprobación de hipótesis, porque yo creo que va a ocurrir cierta característica o circunstancia con respecto al desarrollo del trabajo y lo único que estoy tratando de hacer es ver si era cierto o no lo que yo pensaba. ¿Y cómo lo voy a determinar? Pues estableciendo de que los resultados son o se dieron específicamente por la relación que tienen las dos variables y no en sí por la naturaleza propia de la propia variable, es decir, el azar. ¿Ok? Por ende, este tipo de estudios hasta este punto, pues no nos hemos enfocado en ellos, porque aparte que son mucho más complejos y que requiere un conocimiento mucho más amplio de lo que es estadística, también necesitamos mucho más tiempo para poderlos concretizar y por lo tanto desarrollar. Por ende, hasta estas alturas de su vida lo que han hecho es lo que está al otro lado del esquema, que no son más que burdas descripciones de una situación considerada hasta cierto punto problemática y por ende que en teoría le están dando una respuesta a esa problemática, pero ahorita lo único que se han enfocado es en ganarse una nota, ¿verdad? Por ende, pues lo que tendríamos que establecer es si vamos a utilizar un grupo de comparación o no, y dependiendo de esa característica decidir si estamos ante estudios meramente descriptivos o analíticos. ¿Cuál es la diferencia de ellos? Las comparaciones. Aquí nosotros manipulamos información para determinar la eficacia de algo. Establecemos características propias a partir de las cuales podemos determinar o demostrar una relación y no necesariamente manipular la información encontrada, solo ver la naturaleza específica de la relación que nosotros podemos encontrar con respecto a dos variables. Por ende, pues en base a esas características dentro de los estudios analíticos podemos tener los estudios de casos y controles o los estudios de cohorte, dependiendo si dependiendo si dentro de la relación de causa y efecto nosotros vamos a ir desde lo que consideramos una causa hasta el efecto como tal específico, o si vamos al revés, empezamos del efecto, es decir, una enfermedad, y vamos a ir a determinar qué fue lo que ocurrió. Por lo tanto, estos estudios van hacia adelante en el tiempo o hacia atrás. Probablemente a estas alturas lo que sí podrían establecer o determinar son estudios de casos y controles, específicamente aquellos estudios retrospectivos. ¿Por qué? Porque empezamos de personas que ya están enfermas y de estas personas que ya están enfermas nosotros vamos a ir a determinar las características a las cuales se expusieron y tratar de objetivizar en sí la relación que tienen las variables involucradas dentro del proceso. Por ejemplo, queremos trabajar con personas hipertensas. Agarramos a nuestra población de estudio como personas hipertensas, todas las que ya tienen un diagnóstico de hipertensión arterial, y vamos a ir a buscar su causalidad en base a diferentes factores a los cuales estuvieron expuestos en un momento determinado. Llámese obesidad, llámese también la presencia de comorbilidades como diabetes mellitus u otra. Entonces vamos a ir a demostrar a través de estos estudios cuál fue el parámetro o factor principal que llevó a esa persona al desarrollo de hipertensión. Entonces son estudios que, como vamos hacia atrás en el tiempo, es factible realizarlo. Lo único que necesitamos es el establecimiento, la selección del grupo de población o muestra de forma correcta. Los de cohorte, por el contrario, ahí vamos al revés. Empezamos de la exposición y vamos a ir a determinar el desenlace. Por ende, estos estudios de cohorte necesitan un tiempo mucho mayor para poderse expresar. ¿Por qué? Porque ahorita podría establecer un estudio de cohorte con respecto a hipertensión arterial. Yo empiezo con personas en teoría sanas, que se están durmiendo, ¿verdad? Que tienen gorra dentro de la clase, y por ende, pues establezco características que ustedes presentan, que aún no tienen diagnóstico de hipertensión arterial, lo voy a seguir por años, hasta el momento en el que ustedes sean diagnosticados como hipertensos.
Y por ende, a partir de la forma en la que van evolucionando cada uno de los factores presentes, así poder determinar concretamente si ese factor fue el responsable para que ustedes fueran hipertensos en un futuro. Por ende, por esta razón es que necesitamos una mayor cantidad de tiempo, y ese tiempo va a depender del tipo de enfermedad con el cual nosotros estemos trabajando. Porque hay enfermedades crónicas que vamos a necesitar años para poder determinar esa relación causal, y hay otras como enfermedades infecciosas que probablemente vamos a necesitar días, semanas o meses, dependiendo del tipo de infección o enfermedad al cual nosotros nos expongamos. Pero nuestro objetivo es relacionar variables, determinar causas y efectos dentro de los elementos involucrados. Y esto probablemente lo vamos a ver en el siguiente ciclo. Ya no vamos a hacer estudios descriptivos, ya vamos a ir en course en base a esto. Pero ahora lo que van a hacer es lo que está al final, ¿verdad? Son estudios descriptivos, fáciles, sencillos, cuantitativos, que no les va a tomar más de un mes para poderlos realizar. Y pues, solo son principalmente estudios transversales. ¿Pueden hacer otros tipos de estudios? Sí, como por ejemplo, en este caso, los casos clínicos o las series de casos. Esos tipos de estudio a veces se consideran como los estudios de entrada. ¿Por qué? Porque son estudios que se realizan con respecto a una enfermedad probablemente establecida como una enfermedad nueva, una enfermedad que hasta este punto no conocemos ciertas características, y por ende necesitamos saber qué características tiene, qué elementos tiene que la acompañan. Por ejemplo, estudios de casos de COVID al inicio de la pandemia. ¿Qué es lo que se estableció? El aparecimiento de una persona enferma que tenía un padecimiento, una patología que hasta ese momento no sabíamos qué era, solo sabíamos que estaba produciendo una alta cantidad de muertes. Entonces, ¿qué se realizó? Un estudio de caso. ¿Para qué? Para que esa persona que murió por esa patología pudiéramos saber exactamente cuáles fueron sus manifestaciones clínicas, sus antecedentes personales, familiares, etcétera, para poder comprender el proceso patológico y por ende poder empezar a establecer medidas de intervención adecuadas según lo encontrado. ¿Qué es el problema con los estudios de caso clínico? De que eso depende mucho del momento y los mecanismos que tengamos hasta ese punto de la evaluación con respecto a la valoración del paciente. Porque si nosotros no tenemos aquellos insumos adecuados para el establecimiento de la enfermedad o el abordaje de la enfermedad, obviamente la descripción va a ser muy superficial. Por ejemplo, COVID, todo lo que ustedes conocieron de forma errónea desde un inicio, que no afectaba a niños, que solo era de adultos mayores, ¿verdad? Que no se propagaba tanto, que solo era una gripe. Todo eso vino a través de estudios de casos, que al final se fueron complementando a medida que fuimos conociendo cada vez más de ellos. La serie de casos ya no solo es la valoración de una persona, sino que un grupo de personas, y por ende a partir de ellos establecer en sí la comprensión de la enfermedad desde una perspectiva mucho más global, ¿ok? Y al final establecer los estudios transversales que prácticamente son los que ustedes conocen hasta el momento y han ido desarrollando a lo largo de estos años, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia? De que entre más cercano a acá ustedes estén y más abajo estén, el grado de evidencia va a ser cada vez mayor. Entonces ahorita su grado de evidencia actual de todo lo que han hecho está allá, ¿verdad? Bien lejos, ¿sí? Es como que se están aprendiendo a gatear ahorita, ¿verdad? Pero pues hay posibilidad de ir creciendo, y van a ir creciendo a lo largo de su carrera. Un poco obligados, pero van a ir creciendo, ¿sí? Entonces el problema es esto. En sí el grado de evidencia que tienen los diferentes tipos de estudio. Si lo vemos desde una perspectiva, desde una concepción en base a una pirámide, pues hay ciertas investigaciones que por la metodología que utilizan y el tipo de población con la cual trabajan, obviamente van a establecer características mucho más idóneas para la comprensión de un fenómeno y por lo tanto para intervenir sobre ese fenómeno. Entonces, ahí, a medida que vamos avanzando en esta pirámide, vamos a tener una menor cantidad de errores o sesgos y por ende vamos a tener una mayor calidad de evidencia con respecto al resultado. Porque dentro de la realidad ustedes probablemente
si es que han buscado estudios y han leído estudios en algún momento determinado, pudieron haberse encontrado con situaciones bastante comunes en donde probablemente un estudio dice de que un fármaco, un elemento, se puede tratar en base a ciertos parámetros, y otro estudio dice que no, y dice totalmente lo contrario al anterior. El punto ahí es a quién le creo, al estudio A o al estudio B, ¿sí? Entonces esa decisión de poder discernir cuál es aquella información que va más acorde a lo que yo necesito y lo que está más relacionado a lo que realmente está pasando, pues prácticamente lo que tenemos que valorar es la evidencia. Puede ser de que el primer estudio haya sido un estudio, por ejemplo, descriptivo, transversal, y el segundo estudio haya sido un estudio experimental, ¿sí? Entonces obviamente le voy a creer al segundo. También podemos encontrarnos ante situaciones en donde estudios exactamente del mismo tipo nos dicen resultados contrarios. Bajo esa premisa también tenemos que saber valorar la información que se publica. Y es por ello de que necesito de que por lo menos ustedes empiecen a establecer una lectura crítica de la información disponible, porque no todo lo publicado es cierto. Hay muchos sesgos y errores que se pueden presentar en los trabajos de investigación, principalmente aquellos errores relacionados a, por ejemplo, muestreo, a la forma en la que se seleccionan las personas, a la forma en la que se manipulan las variables y por ende también el tipo de intervención establecida. Por eso hasta cierto punto desde ahorita siempre se les hace el énfasis de que deben de elegir aquellos métodos idóneos, ya sea técnicas o instrumentos de recolección de datos que sean más idóneos según lo que quieren. Porque por ejemplo podemos encontrarnos trabajos típicos sencillos en donde ustedes querían saber el peso del paciente y no lo miden sino que se lo preguntan. Entonces desde ese punto o desde ese momento sabemos que la información recolectada a través de esto va a ser errónea, no va a ser real. Entonces por eso debemos de saber identificar aspectos importantes dentro de los estudios publicados y saber cuál es el que tiene mayor calidad, incluso cuando ambos sean, por ejemplo, estudios de casos y controles. Porque errores hay muchos. Errores hay algunos que probablemente no van a cambiar lo que los resultados significan, pero hay otros que por una sola palabra, por un solo procedimiento cambia totalmente nuestra percepción. Entonces debemos de saber discernir con respecto a ellos. Entonces los estudios secundarios hasta cierto punto son aquellos tipos de estudios que nacieron por la necesidad de que si nosotros teníamos una alta cantidad de trabajos de investigación publicados y teníamos esas discrepancias con respecto a los resultados establecidos dentro de un estudio, entonces necesitábamos unos tipos de estudios que hicieran un resumen de lo que otros han hecho y por lo tanto llegaran a una conclusión con respecto a todos ellos. Y así es como surgieron los estudios secundarios. Secundarios porque son estudios en donde yo no obtuve la información. Yo no soy el investigador principal, yo no fui y pasé los instrumentos. Yo soy un investigador que se metió a una base de datos, encontré 20 estudios con respecto al tema que a mí me interesa y lo que quiero hacer es un resumen y un metaanálisis o un procedimiento estadístico para llegar a una conclusión única con respecto a esos 20 estudios publicados. Entonces en eso se basan los estudios secundarios. Por ende, dependiendo hasta dónde llegue, nosotros podemos tener dentro de estos estudios secundarios la punta de esa pirámide. Tenemos los que se conocen como revisiones sistemáticas y también los estudios de metaanálisis. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que las revisiones sistemáticas lo único que buscan es resumir la información. No voy a hacer absolutamente nada más que decir con respecto al factor de riesgo más predominante dentro de la población, los que se encontraron dentro de estos 20 estudios y que concuerdan son estos, nada más, y sacar conclusiones con respecto a ello. En cambio en el metaanálisis no, en el metaanálisis yo establezco ese resumen, pero aparte de ello yo introduzco un procesamiento estadístico que me objetivice más la información y por lo tanto me dé una valoración mucho más correcta y completa con respecto a esos parámetros, ¿sí? Entonces, así tenemos estos dos estudios secundarios.
¿ok? Difíciles, tal vez. Todo bien en dependencia de su capacidad de comprensión o de lectura crítica. Hasta estas alturas, en teoría, ustedes han ido adquiriendo competencias con respecto a sus estudios, en donde ustedes pues tienen aproximadamente 200 páginas que leer de un día para otro y pueden discernir adecuadamente qué leer y qué no, ¿verdad? Qué aprenderse y qué no. Hasta cierto punto lo que están haciendo es lectura crítica, ver aquellos elementos puntuales, concretos, importantes y por ende pues establecer un procedimiento a través del cual ustedes le dan un mayor realce y una mayor importancia a esta información. Dentro de los estudios es igual, ustedes van a tener probablemente estudios de 200 páginas publicados, pero dentro de ellos probablemente ustedes solo se van a enfocar en 4 o 5 aspectos importantes que son los que van acorde a lo que ustedes necesitan y por ende son aquellos elementos que necesitan resumir y presentar de una manera mucho más concreta para llegar a nuevas conclusiones. Principalmente si nosotros tenemos estudios contradictorios con respecto a una temática. Solo a través de revisiones sistemáticas o metaanálisis podemos establecer claramente cuál de los dos realmente tiene una mayor evidencia y a cuál le deberíamos establecer un mayor realce dentro de nuestras intervenciones o conclusiones. Porque si no tenemos un procedimiento, en este caso ordenado y adecuado, para poder comprender esa información, obviamente va a establecerse una subjetividad demasiado grande que vamos a llegar a un punto en el que nuestras propias concepciones y deseos se van a ver o van a influenciar en sí lo que vamos a decir de ellos. Si yo quiero que una situación sea de X forma y no tengo un método objetivo para poder evaluar esto, voy a llegar a la forma en la que yo quería que esos resultados se presentaran y por lo tanto establecer intervenciones de forma incorrecta. Entonces las revisiones sistemáticas prácticamente, por ser uno de los primeros estudios que vamos a ver el día de hoy, tienen ciertas características importantes. Su objetivo como tal, como ustedes lo ven ahí, es reunir toda la evidencia posible con respecto a una temática. Toda la evidencia posible. Obviamente, si nosotros buscamos en diferentes bases de datos un tema de investigación, vamos a encontrar miles, millones de trabajos probablemente de una sola temática o de un solo tema. Por ende, tenemos que tener criterios y mecanismos de búsqueda adecuados para poder ir dando información que realmente no es relevante para nosotros. Y por ende, de esta forma, poder establecer características en sí de ordenamiento de datos mucho más concretas para poder llegar a conclusiones más o en sí que tengan una mayor calidad. Entonces, a partir de la recolección de la mayor cantidad de información posible, la recopilación de la misma, el resumen y la presentación, así vamos a poder responder una pregunta específica de investigación. En este punto, probablemente la pregunta de investigación sí toma una mayor importancia, una mayor relevancia. ¿Por qué? Porque hasta este momento, probablemente la pregunta de investigación ustedes solo hayan visto como una formulación del problema, que en teoría era la pregunta que iba a guiar todo su trabajo, pero lo último que hace es eso. Solo es una pregunta que dejaron el planteamiento del problema y nunca más la volvieron a ver. Más sin embargo, aquí tiene una mayor relevancia. ¿Por qué? Porque esta pregunta de investigación va a establecer los mecanismos de búsqueda de información, qué tipo de términos o palabras voy a utilizar para encontrar lo que necesito y por ende también qué criterios voy a utilizar para depurar la información que no me interesa. Todo acorde a la pregunta pico específica que yo establecí con respecto al planteamiento del problema. Por ende, la formulación de esa pregunta ya tiene mecanismos o parámetros mucho más concretos que deben de cumplir para poder ser utilizada y no necesariamente sobre el establecimiento de lo que hemos visto hasta el momento de poner el tema solo en forma de pregunta, porque ese tema ahora sí debe de estar bien redactado, bien orientado, sin absolutamente ningún error ni elemento, ¿verdad?, que pueda generar confusión. Por ende, pues su nombre viene desde el punto en que utiliza métodos sistemáticos. Sistemático significa ordenados. Siempre hay una serie de pasos que se van a ir cumpliendo uno tras otro y que no podemos obviar ninguno de estos y por lo tanto debemos de cumplirlos de forma correcta. Y por ende, pues si nosotros utilizamos un método idóneo, vamos a reducir sesgos, errores, incoherencias, incomprensiones y por lo tanto
un alejamiento de la realidad a la hora de establecer este tipo de estudios, ¿sí? Entonces utiliza la misma metodología que cualquier trabajo de investigación. Casi. Metodología desde el punto de vista de las revisiones sistemáticas lo tengo que tomar en cuenta porque cada diseño metodológico y tipo de estudio debo de tomarlo y ordenarlo de forma diferente. No puedo tratar de llegar a conclusiones si yo ocupo, por ejemplo, estudios con un grado de calidad diferente o por lo menos un grado de calidad muy separado uno de otro, porque esto va a generar errores a la hora de la comprensión de la información. Pero si lo vemos desde un punto de vista metodológico, mediante la utilización del método científico, pues sí sigue un ordenamiento específico y sí sigue todos los pasos del método científico que nosotros establecimos. Porque empezamos de una observación de la realidad, es decir, de una situación problemática, identificamos un problema. Este problema lo vamos a llevar hacia la generación de una conjetura o hipótesis, y posteriormente esa conjetura o hipótesis vamos a la experimentación para poder comprobar o rechazar esa hipótesis y por ende llegar a un análisis adecuado de información para llegar a conclusiones y recomendaciones establecidas. Por ende vamos a tener un objetivo claro, que es el tema de investigación que nos propusimos. Vamos a buscar, identificar y valorar las pruebas disponibles y por ende también vamos a sacar conclusiones del proceso. ¿Ok? Entonces, tenemos diferentes elementos fundamentales de una revisión sistemática. ¿Sí? Varios están durmiendo, fíjense. ¿Me puede decir qué significa esto, por favor? Según todo lo que hemos visto hasta el momento en la clase y lo que ahí establece, ¿cómo lo comprende? Ajá. Ok. ¿Qué similitudes o diferencias puede observar con respecto a un procedimiento normal de investigación? Comparándolo con esto que es revisiones sistemáticas. Bueno, entonces, ahora vamos con... No buscar a lo loco. ¿Qué opina con respecto a lo que su compañera acaba de decir? Entonces, esto ya es como avanzando un poco más en la taxonomía, que no hay mucha opción pero sí, yo quiero que cuando llegue a es parásito, porque poco lo hago, Ciliado, es ácido, es mito. Primero, ¿qué dijo? Todos estos son el mito. Eso sí se lo podría preguntar yo. Es cierto que los tremátodos, céstos y nemátodos son el mito. ¿Podría pensar en algún tipo de criterio que usted podría utilizar aquí? Los mitos pueden ser tremátodos, céstos y nemátodos. Si estamos hablando de lo que otros han hecho, entonces tenemos que corroborar de que lo que hicieron está bien. Pero aparte de ello, también tenemos que verificar de que el abordaje de la temática vaya acorde a lo que yo quiero, ¿verdad? O una duela. Que no es aplanada, ¿verdad? La mensaje tiene que ser como un tallarín o como un macarrón. Digo macarrón porque la gente se ve que es pareja. Más o menos. Aquí tal vez lo que pueden hacer una relación es con respecto a los criterios de inclusión. Los criterios de inclusión para las revisiones sistemáticas hasta cierto punto son los criterios de elegibilidad. ¿Por qué? Porque ahí establezco qué tipo de estudios puedo yo optar para mi investigación o cuáles pueden ser incluidos dentro de mi revisión. Entonces, como bien decía su compañero, tenemos que establecer características que deben de cumplirse en todos y cada uno de ellos, de una forma o de otra.
hay que tener en cuenta que aquí no vamos a encontrar exactamente un tema de investigación tal y cual yo lo establecí para mi revisión sistemática. Entonces necesitamos indagar y verificar muchos estudios en base a su metodología, en base a los resultados y a las conclusiones a las cuales llegaron. Por ende, tendríamos que revisar claramente esos parámetros que estén adecuadamente establecidos y que en última instancia puede decir este sí o este no, puedo incluir dentro de lo que estoy haciendo. Entre mejor haga este paso, más calidad va a tener mi trabajo. Entre peor haga esto, entonces estoy perdiendo mi tiempo. ¿Ok? Por ende, debemos de establecer un conjunto de objetivos claramente establecidos. Probablemente los objetivos ya no van a ser establecidos como lo que hasta el momento ustedes han puesto, sino que objetivos claros que vayan acorde a la intervención buscada o deseada dentro de estos trabajos, ¿ok? Y que me ayude pues a buscar metodologías explícitas y reproducibles, es decir, de que si yo leo ese diseño metodológico fue tan bien hecho que no puedo encontrar nada que me diga que los resultados son erróneos o falsos, ¿ok? Aparte de ello, voy a realizar una búsqueda. Dentro de las búsquedas, probablemente voy a establecer una búsqueda preliminar para poder concretizar con cuántos estudios probablemente yo voy a poder trabajar y después hacer una búsqueda más concreta. De esos que encontré al inicio, con cuántos me voy a quedar. ¿Ok? Y por ende, pues obviamente deben de establecer o de cumplir los criterios de elegibilidad que yo establecí. Tenemos que evaluar la validez de los resultados. En este caso, aparte de la lectura crítica, también tenemos herramientas para determinar la validez de un estudio. Y por ende debemos de pasar escalas de medición de validez para tener una mejor objetividad con respecto al proceso. Y por último, una presentación sistemática y una síntesis de aquellos resultados que consideremos más idóneos para todo el proceso. Entonces, hasta cierto punto, pues lo que están tratando de hacer nada más es resumir información ya publicada y actuar sobre ella. ¿Ok? Entonces, pues, lo que sí deben de tener en cuenta es que las revisiones sistemáticas siempre van a ser el paso previo a un metaanálisis. ¿Por qué? Porque primero, o en este primer paso lo que estoy haciendo es resumiendo información que posteriormente, si lo amerita o si lo necesito, voy a incluir la utilización de técnicas estadísticas para concretizar los resultados. ¿Qué quiere decir pruebas estadísticas o la utilización de estas? Es la utilización de pruebas de comprobación de hipótesis para, en este caso, pues unir en un solo valor todo lo que el resto de investigadores pudieron obtener. Y así pues hasta cierto punto se establecen o se presenta la información en base a herramientas idóneas, debidamente seleccionadas, como por ejemplo aquellas gráficas de caja y Briete, ¿verdad? En donde ustedes ven, por ejemplo, la utilización de un fármaco, ven una barra que puede ser pequeña o grande, y eso determina realmente qué tan efectivo en sí es el resultado obtenido en un estudio, pero eso se basa en una prueba de comprobación de hipótesis y un ordenamiento de información. Por ende, pues el hecho de decidir si voy a necesitar un metaanálisis o no es el tipo de estudio y de todas las pruebas disponibles dentro de cada uno de ellos. Porque hay que tomar en cuenta algo: todas las pruebas de comprobación de hipótesis, de relación o correlación que yo pueda utilizar dentro de un metaanálisis, también pudieron haber sido utilizadas dentro de los estudios primarios. Entonces, lo que estoy haciendo es haciendo un resumen de muchas de ellas para poder llegar a un punto en concreto, ¿sí? Esto se tiene que estandarizar desde el punto de vista en el que hay muchos estudios que, si bien utilizaron una prueba en concreto de comprobación de hipótesis, las poblaciones con las cuales trabajaron fueron diferentes. Probablemente un estudio solo utilizó a 10 pacientes, pero el otro utilizó 2000. Obviamente el que utilizó 2000 tiene una mayor calidad que el que tiene solo 10, porque la información de por sí es mucho mayor y por lo tanto el procesamiento estadístico me da un resultado mucho más cercano a la realidad en el segundo caso con respecto al primero. Entonces necesito determinar cuándo sí y cuándo no utilizar este tipo de métodos. Pero pues cada uno de ellos se van a utilizar métodos estadísticos para resumir resultados de los estudios. Y por ende, pues podemos tener estimaciones, conjeturas y otras características
dentro del proceso para llegar a una conclusión determinada. En última instancia, lo que me va a ayudar es establecer si, bueno, yo tengo una perspectiva clara de un tema de investigación. Esto en teoría lo que necesita hacer es clarificar cada vez más lo que yo conozco y por lo tanto yo voy a tener una mayor certeza con lo que hago. Me va a dar una mejor base a partir de la cual yo tener la seguridad de que la intervención que voy a hacer sí va a tener un impacto sobre la población. ¿Ok? Porque también hay muchos estudios que probablemente nunca se van a establecer o nunca se van a hacer en nuestros países. Por lo tanto, tenemos que ver, dependiendo de las características poblacionales de dónde se llevó a cabo, si esos resultados también pueden ser utilizados dentro de nuestra población. Y entre mejores elementos estadísticos tengamos y mejores, en este caso, interpretaciones de la información nosotros hagamos, así vamos a tener mayor certeza del resultado que vamos a obtener al final de todo el proceso. Porque imagínense que ustedes tengan un fármaco que quieran utilizar para el tratamiento de hipertensión arterial, que probablemente en otras poblaciones con otras características sea un fármaco muy útil, que va a controlar adecuadamente los valores de la presión arterial, pero que si no tenemos cuidado y lo tratamos de utilizar dentro de nuestra población, esos cambios con respecto a los factores de riesgo presentes dentro de nuestra población o incluso cambios con respecto a, ¿verdad?, elementos étnicos, entre otros, pueden modificar totalmente el efecto y por lo tanto no obtener lo mismo para lo cual se estableció, ¿sí? Por ende debemos de saber interpretar información. Y para eso, pues, los metaanálisis son muy importantes. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que una revisión sistemática, pues, si puede ser un paso previo para un metaanálisis, también tenemos que ver la forma en la que la debemos de realizar. Por ende, el formato específico para la realización de revisiones sistemáticas está comprendido aproximadamente en unos 7 pasos bien concretos a partir de los cuales nosotros vamos a obtener información. Y a través de la obtención de esa información poder establecer en sí lo que necesitamos en el proceso. Y a diferencia de estudios convencionales, la fuente de información para lo que estamos haciendo aquí ya no va a ser la población en estudio como fuente primaria, sino que aquellos estudios incluidos dentro de la revisión de los cuales nosotros obtenemos los resultados. ¿Ok? Entonces el cambio de esas concepciones también son importantes. Al final, si nosotros decidimos utilizar un procesamiento estadístico o no, también a veces se puede llevar o se puede comprender una revisión sistemática como un estudio observacional porque no estamos interviniendo y solo estamos describiendo lo que otros encontraron. Pero, pues esa concepción o clasificación pues no está bien establecida y por ende solo es una concepción que a veces se utiliza para decir, bueno, es que sí hiciste una revisión sistemática, pero no hiciste nada. Es como que si yo solo hiciera un resumen de un libro y entonces, ¿cuál es tu aporte a la ciencia, verdad? Por ende, por eso es que a veces no se toma mucha relevancia a una revisión sistemática que sí tiene un peso en base a la calidad según lo que habíamos establecido, pero que si no se tiene el metaanálisis a veces pues se le resta realmente trascendencia a los resultados que nosotros pudimos obtener. Pero aún así, el simple y sencillo hecho de realizar una revisión sistemática de forma correcta es una calidad mucho mayor de cualquier otro estudio que nosotros pudimos hacer en algún momento de nuestra vida. Y por ende, pues, también, como tiene un procedimiento diferente, en base a los pasos que necesitamos para cumplir el procedimiento de una revisión sistemática, también el formato de protocolo e informe final cambia y varía. ¿Por qué? Porque ahora el trabajo que nosotros vamos a presentar o que deberíamos de presentar, pues ya no está establecido en base a unos parámetros previamente establecidos o que ustedes ya conocían, sino que ahora se deben de guiar por ciertos lineamientos, principalmente establecidos por aquellas páginas que van a publicar estudios. Entonces tenemos guías como la guía de Cochrane para el establecimiento o la publicación de trabajos de investigación, pero también tenemos, por ejemplo, la guía del ILACS u otras instituciones a partir de las cuales nos dan ciertos parámetros mínimos que debemos de cumplir para que esto se haga de forma correcta y por ende establecer en base a la revisión de pares de que lo que nosotros publicamos es adecuado. Entonces las bases de una revisión sistemática son estas, ¿sí?
Tenemos la formulación del problema, que siempre es lo primero, porque debemos de partir de una situación problemática, porque es lo que estamos tratando de investigar. Recuerden que no vamos a iniciar un proceso de investigación si no tenemos un problema que debemos de resolver o que queremos resolver. Prácticamente el que no tiene problemas no investiga, ¿verdad? No le interesa absolutamente nada. Como ustedes. Si no están dejando una materia, no les importa esa materia, ¿verdad? Casi igual. A partir de él, pues, de esa formulación del problema, lo importante de establecer aquí es la pregunta de investigación. Entonces, esa pregunta de investigación me va a dar los parámetros importantes para yo establecer los criterios de selección, porque debemos de establecer la identificación de los estudios disponibles que vayan acorde a la idea del planteamiento del problema, y a partir de ahí empezar a hacer una búsqueda preliminar. De estos estudios que nosotros encontremos y que necesitamos saber utilizar bases de datos para poderlos encontrar de forma correcta, entonces ocupamos los criterios de elegibilidad para poder depurar la información. A partir de ahí, evaluamos críticamente la información obtenida en base a escalas preestablecidas para poder discernir cuál sí o no poder incluir dentro del estudio, y una vez que nosotros estemos seguros de que todo lo que nosotros hemos encontrado y lo que ese estudio representa están bien, empezamos a extraer la información que necesitamos. Probablemente dentro de estas revisiones sistemáticas nosotros podemos encontrar estudios que vayan acorde o vayan enfocados hacia otra cosa, pero que dentro de lo otro que estaban buscando, las mediciones que hicieron van acorde a lo que yo quería. Por ejemplo, pudieron haber sido estudios de riesgo cardiovascular, pero dentro de ese establecimiento de riesgo cardiovascular, uno de los parámetros era medir los factores de riesgo. Y si yo solo quería la medición de factores de riesgo, entonces puedo incluir el trabajo de riesgo cardiovascular dentro de mi revisión sistemática, pero solo voy a obtener o a identificar y a extraer la información de factores de riesgo, porque es lo que me interesa, es lo que yo quería hacer. Y por ende, así poder discernir claramente cuáles sí y cuáles no voy a ir utilizando, y de la forma en la que voy a utilizar la información una vez obtenida. Una vez que hice eso, pues la analizo en base a procedimientos o técnicas idóneos de resumen de información, y por ende llegamos a conclusiones y recomendaciones. Ese es el procedimiento muy general que debemos de seguir ante una revisión sistemática. ¿Metaanálisis es lo mismo? Sí. ¿Qué se diferencia? El análisis de datos. ¿Por qué? Porque en el análisis de datos ya no solo ocupo medidas de resumen, ya ocupo medidas de comprobación. Entonces ya establezco un procedimiento estadístico mucho más completo dentro de estos parámetros. ¿Ok? Entonces, empezamos con la formulación del problema. La formulación del problema, aparte de establecer la pregunta de investigación, también me tiene que ayudar a establecer los objetivos que yo busco. Estos objetivos son los que van a guiar todo el resto de elementos que yo voy a seguir, al igual que lo que han visto hasta este momento. Entonces, si ya van a establecer los objetivos a partir de este paso, entonces deben de hacer el paso de forma correcta. Para el establecimiento de la formulación del problema, entonces la finalidad que este tiene es orientar a la revisión sistemática de una forma adecuada para evitar errores, para evitar incluir información que no necesito o que no debo de incluir dentro de la misma, y por lo tanto poder establecer una pregunta clínica lo suficientemente clara y coherente que me ayude a mí a obtener información. ¿Sí? Porque es lo mismo, por ejemplo, cuando ustedes se ponen a buscar un tema en Google, por ejemplo. Si ustedes ponen un tema muy general, obviamente van a buscar o encontrar información general que no les va a servir. Entre más específicos y más características ustedes pongan dentro de la búsqueda, pues van a encontrar realmente la información que necesitan. ¿Sí? Si por ejemplo ustedes quieren valorar desde un punto de vista fisiopatológico la hipertensión arterial, entonces los criterios o palabras que van a utilizar para buscarlo deben de ir orientadas hacia esos aspectos fisiopatológicos. No van a poner, por ejemplo, hipertensión arterial y creer que a través de solo poner hipertensión arterial van a encontrar todo lo que necesitan. ¿Sí? Deben de saber utilizar y discernir con respecto a la información encontrada. Y por lo tanto, si lo hacemos de una forma correcta, esto me va a ayudar a mejorar lo que hago. Por ende, pues debemos de establecer esa pregunta, y esa pregunta dentro de revisiones sistemáticas, metaanálisis o incluso muchos de los temas de investigación de estudios un poco más avanzados, pues lo que ustedes van a utilizar en sí es la estrategia PICO.
¿verdad? En donde solo es un acrónimo con respecto a personas, intervención, ¿verdad? Grupo de comparación y resultado que ustedes creen o consideren encontrar con respecto a ese tema en específico. Persona quiere decir con quién pienso trabajar, qué grupo etario, qué grupo poblacional específico. Intervención es lo que yo realmente estoy buscando, si por ejemplo es la efectividad de un fármaco, si es la presencia de un factor de riesgo, si es riesgo cardiovascular o si es cualquier característica concreta. Si lo quieren ver así, en base a lo que ustedes conocían hasta este momento, es la delimitación teórica de su tema de investigación. Exactamente lo que ustedes buscan. Es decir, las primeras palabras que ustedes pusieron dentro de su tema hasta este momento. Porque ustedes establecían, por ejemplo, nivel de conocimiento de diabetes mellitus, ¿verdad? Ustedes ponían, por ejemplo, síndrome de burnout, ustedes ponían, ¿verdad?, otras características específicas que era lo que realmente buscaban. Entonces esa intervención es eso, lo que ustedes buscan. ¿Qué factor específico es el que van a buscar? Como esto en muchas circunstancias se utiliza en términos de ensayos clínicos, la intervención también puede ser visto como aquel elemento a través del cual se le da la atención al paciente. Por ejemplo, en la intervención es utilización de un fármaco determinado para disminuir los valores de presión arterial, por ejemplo. ¿Sí? De ahí el resultado como tal es lo que esperamos obtener, que es el outcome. Y el grupo de comparación a veces está y a veces no, pero en la comparación nosotros ponemos características o criterios específicos que probablemente nosotros tenemos que tomar en cuenta para determinar o valorar la efectividad de la intervención. Porque a veces, por ejemplo, si estamos utilizando un fármaco para controlar los valores de presión arterial, hay otros fármacos también que se utilizan para lo mismo. Entonces, esa comparación es hacer o ver los resultados de la utilización de uno en comparación con el otro. Solo para que quede un poco más claro. Pero no solo se utiliza de esa forma. Pueden ser también medidas de intervención. Podemos ver, por ejemplo, tratamiento farmacológico versus tratamiento no farmacológico, por ejemplo. Entonces estoy viendo intervención, utilización de fármacos, comparación cuando no ocupo esos fármacos para el tratamiento de esa enfermedad. Y ante el establecimiento de esas características, yo tengo que llegar a una pregunta de investigación clara, sencilla y coherente, que me ayude a mí a establecer la búsqueda posterior de información necesaria para la realización de la revisión sistemática. ¿Ok? Entonces, preguntas mal enfocadas van a conducir a decisiones poco claras con respecto a lo que estoy tratando de investigar y por ende, pues me va a obligar a mí a incluir estudios que no tienen relevancia para lo que estoy buscando. Y por ende, pues una pregunta confusa también conduce a una mayor probabilidad de equivocarme. ¿Sí? Lo que sí no debemos de tener, o no debemos de olvidar en sí, es lo que buscamos. Concretizar lo que realmente necesitamos para el desarrollo del tema. Al igual que lo que están haciendo ahorita. Ustedes no deben de perder en sí el objetivo general de vista. Porque si ustedes empiezan a establecer intervenciones que no vayan acorde al objetivo general, pues obviamente no van a poder realizar su trabajo de investigación. ¿Sí? Entonces, a veces, como también puede ser mucha la información o nula la información que yo puedo investigar, pues me voy a encontrar con circunstancias en donde yo puedo pensar en una temática novedosa, nueva, lógica, coherente, que va a ser un boom para la realidad, pero me doy cuenta que realmente tengo una idea clara, bonita, una pregunta de investigación bien hecha, pero cuando voy y busco información no hay nada. ¿Sí? Entonces, en esas circunstancias, pues me obliga a repetir el proceso. Para evitar estas circunstancias, a veces lo que se establece son expediciones de búsqueda, ¿verdad? O esas expediciones de pesca. ¿Qué son esas? Bueno, yo voy a poner dentro de un buscador la temática que me interesa, voy a ver qué tipo de estudios están publicados y voy a ver qué me llama la atención. ¿Sí? Empiezo por hipertensión arterial, veo todo lo que han publicado de hipertensión arterial y después voy viendo qué es lo que realmente a mí me interesa o no y ver cuántos estudios probablemente voy a tener disponibles con respecto a esa idea. ¿Ok? Entonces, eso yo lo voy a hacer siempre y cuando yo no tenga una orientación clara de lo que quiero hacer. Si yo sé claramente desde el inicio, no es que yo quiero esto, solo lo establezco en base a ese criterio. Pero si tengo dudas, si tengo pues
en sí confusión con respecto a la temática o a la forma de abordarlo, puedo establecer esas búsquedas de pesca para poder orientarme de una mejor manera hacia dónde ir y por ende establecer un trabajo mucho más idóneo, ¿sí? Las expediciones de pesca, en teoría, ustedes las realizan casi todos los ciclos, ¿verdad? Cuando les decimos, busquen un tema de investigación que quieran desarrollar en este ciclo. Bien. Imposible no, pero probablemente la revisión sistemática no sea lo adecuado. Si yo tengo muy poca información y son temas novedosos, probablemente yo no voy a hacer una revisión sistemática, yo voy a hacer un estudio de seguimiento de casos, por ejemplo, porque es más idóneo según lo que tengo disponible y lo que estoy buscando. Si tengo temas muy poco estudiados, sí puedo hacer una revisión sistemática siempre y cuando yo tenga por lo menos un mínimo necesario de información para poder contrastar. Porque imagínense que usted hizo todo el trabajo, tiene todo el protocolo hecho y cuando va a hacer la búsqueda solo encontró 2 trabajos. ¿Qué relevancia voy a encontrar yo al hecho de resumir 2 trabajos dentro de mi revisión sistemática? Nada. ¿Sí? Porque no voy a tener una base amplia como para poder decir, es que se encontró esto, pero diversos autores pudieron encontrar también esto, encontraron lo mismo, encontraron cosas diferentes. Imagínense que esa misma temática solo fueron 2 autores, uno dijo blanco y el otro dijo negro. Y entonces, ¿a quién le creo? Por eso las revisiones sistemáticas a veces se complican. Probablemente no sea adecuada una revisión sistemática si tengo muy poca información, porque estas en teoría yo las voy a utilizar para aquellas circunstancias en donde yo estoy seguro de que hay investigaciones idóneas y concretas en base al abordaje de la temática. Si no las tengo, entonces voy a ir primero a establecer la base que necesito para hacerlo. ¿Qué necesito hacer? Estudios observacionales, estudios transversales, estudios exploratorios, descriptivos, para que a partir de ellos ya tenga estudios suficientes como para poder llegar a una conclusión en común y a partir de ella poder mejorar la realidad. ¿Sí? Dependiendo del tipo de estudio y el tipo de tema. Porque a veces se dice, bueno, una revisión sistemática por lo menos debería tener 10 estudios dentro de su revisión, ¿verdad? Pero si yo tengo estudios descriptivos, probablemente pues 2 o 3 no sean suficientes. A veces se hacen revisiones sistemáticas solo con 5, dependiendo del tipo de metodología utilizada. Por ejemplo, si yo tengo ensayos clínicos y solo tengo 5 ensayos clínicos o 3 o 4, veo primero el diseño metodológico y en base a él determino si es idóneo o no, por lo menos establecer un resumen, una revisión de ellos, ¿verdad? Porque también a veces establecemos, por ejemplo, lineamientos de atención en base a lo que esto dice. Todos esos lineamientos de atención que ustedes tienen dentro del ministerio salen de aquí. Porque en teoría es un resumen de lo que muchas personas han investigado y se ha concretizado que la utilización de X o Y parámetro es idóneo para el tratamiento de una enfermedad. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Pues utilizar el sistema de salud, utilizar esa información válida, clara y real para tratar a la población con la cual ellos necesitan dar atención. Vuelvo y repito, dependiendo la calidad de la evidencia de cada uno de esos estudios. A veces, si se tienen menos de 10 o 5, pues mejor se busca otro u otra temática que probablemente pueda tener una mayor cantidad de estudios disponibles. Porque también hay que tomar en cuenta, como son estudios publicados, cuándo se publicaron, ¿verdad? Y esos criterios de elegibilidad para poder determinar realmente con cuántos puedo trabajar al fin y al cabo. Porque tampoco es válido que yo tenga 20 estudios, 19 antes del 2000 y 1 del año pasado. Entonces sí tengo muchos, pero su calidad y evidencia ya no es acorde como para poder hacer esta revisión sistemática. Entonces todo dependerá de la búsqueda y el tipo de información que yo pueda obtener. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta al momento? ¿No? Perfecto. Esas también búsquedas de pesca que ahí se establecían, a veces también son importantes porque cuando nosotros estamos pensando en una temática,
a veces no tomamos en cuenta ciertos criterios que probablemente sí puedan ser incluidos dentro de nuestra revisión. Entonces, cuando hacemos esas búsquedas como tal, podemos encontrar estudios que lo abordaron de esa forma y que al encontrarlos, leerlos o valorarlos, podemos decir, bueno, sí lo puedo ocupar o no lo puedo ocupar, ¿verdad? Entonces, pues, para eso también ayudan este tipo de elementos. Por lo tanto, pues, esa formulación del problema ante cualquier proyecto y trabajo que ustedes van a realizar siempre tiene que ser lo importante al inicio de todo el proceso. Y dentro de probablemente sí vamos a tener muchas preguntas de investigación anexas a la pregunta principal, que en algún dado caso las vamos a tener que tomar en cuenta porque muchas veces se convierten en factores confusores que pueden alterar la comprensión propia de la información que nosotros tenemos disponible, ¿verdad? Y por lo tanto, pues debemos de delimitarlo de forma clara, ¿sí? Y pues obviamente estas preguntas bien establecidas y puestas o ocupadas dentro del trabajo, también al igual que el resumen, pueden ayudar al lector, a la persona que esté viendo lo que yo he hecho, para decidir si va acorde a lo que está buscando o no. Y por lo tanto, pues puede revisar o no el trabajo que yo hice. ¿Ok? Una pregunta de investigación bien establecida tiene diferentes componentes. Dentro de ella debemos de especificar personas, que son los participantes, el tipo de intervenciones que ya les estaba mencionando, y los resultados de interés, ¿sí? Que estos, hasta cierto punto, si los ocupamos de forma correcta, se pueden convertir en criterios de selección, porque establecemos exactamente con quiénes y cómo se debe de intervenir en la temática como para poder comprender la realidad, ¿sí? Veamos algunas características de ellos. ¿Ok? Lean eso y me dicen que comprenden. Permítanme un momento. Bueno, perdón. ¿Qué comprendieron de eso? Lo primero es tipo de participantes, ¿sí? Brian, ¿qué comprendió? Nada. ¿No lo leyó o no comprendió? Léalo. Palabras que entienden por eso. Todo esto ya lo hemos ido hablando a lo largo de la clase, ¿verdad? Aquí lo único que estamos haciendo es concretizando esa idea. ¿Ok? Entonces, con respecto al tipo de participante, ¿cuál creen que es el elemento más importante que ahí se establece? Población, obviamente si son participantes. Entonces, lo que ahí dice son las características que estos deben de cumplir. ¿Y qué es lo que deben de tomar en cuenta? No salirse de ellas, ¿ok? Porque tenemos que definir ya sea el tipo de personas con las cuales estamos interviniendo, pero independientemente de eso, también tenemos que ver exactamente qué temática es la que estamos tratando de intervenir, ¿ok? Por ende, hay que definir la enfermedad o condiciones que se pretenden evaluar, porque en base a estas características es que nosotros vamos a decidir qué tipo de población es la población idónea con la cual trabajar. Si, por ejemplo, yo estoy tratando de evaluar cáncer de forma general, ¿qué tipo de población tendría que abordar?
Adultos mayores, porque el cáncer, la mediana de diagnóstico de cáncer es aproximadamente 66 años, ¿verdad? ¿Qué significa mediana? Por cierto. Si la mediana es 66, ¿qué significa? Se empolven esa estadística, ¿verdad? Yo sé que no le gustó, pero tienen que seguirla utilizando, ¿sí? Mediana se recuerdan que era el percentil 50, entonces el 50% de casos son antes de los 66 años y el 50% de los casos son después de los 66 años. Quiere decir de que si nosotros viéramos una curva con respecto al diagnóstico de cáncer, exactamente 66 quedaría en el centro, ¿sí? El problema es que 66 ya es una edad bastante avanzada. De 66, probablemente más grande que 66, solo van a tener máximo unos 40 años. Pero antes de 66, obviamente tienen 66 años como tal, a través del cual se puede establecer el diagnóstico. Entonces voy a buscar adultos mayores, ¿sí? Porque es la población idónea para un tipo de cáncer específico, dependiendo del tipo de cáncer. Porque también tenemos que tener en cuenta de que, por ejemplo, hay ciertos tipos de cáncer que son mucho más comunes en población joven. Si estamos hablando, por ejemplo, cánceres del sistema nervioso central, ¿verdad? Cánceres óseos, leucemias, como por ejemplo, entonces tienen una incidencia, una aparición, un diagnóstico mucho más temprano. Y por lo tanto, pues tenemos que tomar en cuenta esas características para saber elegir a la población con la cual debo de trabajar. Porque también dentro de las publicaciones que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, estudio de un tipo de cáncer en específico, y si ese estudio lo hicieron en personas mayores de 80 años y su diagnóstico se hace principalmente antes de los 20, entonces no tiene relevancia, ¿sí? Probablemente no me va a dar las características que yo busco, porque los objetivos que me propuse probablemente no se van a cumplir con ese estudio en concreto específico que yo encontré, ¿sí? Por ende, debemos de establecer enfermedades, condiciones que vamos a evaluar, estableciendo criterios que sean lo suficientemente explícitos para dar una definición. Aquí a veces lo que se ocupa en algunas enfermedades es la definición de caso, por ejemplo, o por lo menos establecer los criterios mínimos que yo voy a comprender como esa enfermedad o esa característica, para que a la hora de la búsqueda, si hay algún elemento que se salga de esa definición, probablemente yo pueda valorar si incluirlo o no incluirlo dentro de ese elemento en concreto, ¿sí? Y por ende, pues, aparte de ello, identificar en base a esto la población o el ámbito de interés, ¿sí? Lo que es decidir si se está interesado en un grupo en específico o no, ¿verdad? Y por ende, pues, podemos hacer muchas preguntas para poder llegar ahí, que son todas las que están ahí. Si se ha definido la enfermedad o condición de interés de forma adecuada, si son características importantes que probablemente van a ser idóneas para describir a la población de estudio o no, si son características hasta cierto punto, pues dentro de un lugar determinado para poder comprender la enfermedad, porque a veces también tenemos diferencias con respecto al lugar en donde se diagnostica un padecimiento. Podemos tener diferencias con respecto a nivel hospitalario y nivel de unidad de salud, por ejemplo. Entonces esas características en base a insumos o elementos que están involucrados, pues también van a repercutir en las conclusiones a las cuales nosotros lleguemos. Y por ende, pues tenemos que establecer un diagnóstico, personas, quiénes vamos a excluir, a quiénes vamos a incorporar y algunos elementos relevantes de ellos. Eso es población. De ahí tenemos las intervenciones. Las intervenciones hasta cierto punto pues son aquellos elementos de importancia y por lo tanto susceptibles a comparación, ¿sí? Son aquel elemento fundamental o trascendental que nosotros realmente le hemos puesto el énfasis sobre. Entonces, esas intervenciones hasta cierto punto deben de ser viables, deben de ser claras y debemos de valorar si esa intervención es oportuna o no para su estudio, porque hay muchas cosas que probablemente a estas alturas quisiéramos investigar, pero a la hora del abordaje de la temática podemos encontrar características teóricas que nos pueden decir no, eso no es posible, y por lo tanto debemos de saber discernir si es adecuado o no la utilización de estas.
Aparte de ello, pues debemos de considerar con detenimiento si las personas con las cuales vamos a trabajar o vamos a considerar como población de estudio, de control, etcétera, pueden estar recibiendo otro tipo de elementos que también puedan modificar la intervención establecida. ¿Ok? Porque muchos estudios deben de establecer, como ya son estudios un poco más concretos, pues la mayor cantidad de ellos son ensayos clínicos. Dentro del diseño metodológico deben de haber utilizado o manejado correctamente las variables. Aquí sí viene la importancia de que haya clasificación de variables en base a su función. ¿Se recuerdan cuál era la clasificación en base a su función? ¿Cuál era? Es la que siempre les dije, miren, estas no se preocupen, no me importa porque no estamos relacionando variables. ¿Cuáles eran? Dependiente, independiente e interviniente. ¿Sí? Una depende de la presencia de otra y la interviniente, cuando está presente, modifica el efecto. Entonces todos los estudios tenemos que valorar si han tenido en cuenta ese tipo de características para el resultado final obtenido. Y por ende determinar si la intervención tal y como está publicada fue medida, evaluada y concretizada de forma correcta. Y es en sí lo que nosotros estamos buscando. Por eso hasta cierto punto se convierte en un criterio de elegibilidad, porque si esos parámetros se salen de lo que nosotros queríamos, entonces no podemos ocupar el estudio para nuestra revisión sistemática. ¿Ok? Y por ende, pues, así considerar muchas preguntas como esas para poder establecer una intervención concreta. ¿Sí? Si se utilizaron grupos de control, ¿verdad? Si se eligieron adecuadamente los grupos de control, si tengo forma de medir el efecto, es decir, tengo las herramientas o los métodos idóneos para poder haber medido ese parámetro variable, y si los estudios lo concretizaron o lo definieron de forma correcta. Porque a veces dentro de los resultados, tal vez solo dijeron de que X parámetro se presentó de una forma en concreto, pero nunca les dicen cómo llegaron a él. Eso es un sesgo o error de diseño metodológico, porque entre menos explicamos cómo llegamos a un resultado, menos validez tiene. Es como que si yo les ponga dentro del examen, en su primer examen parcial, que calculen la mediana de una serie de datos y ustedes al final solo me pongan 40. ¿Y cómo llegó a 40? ¿Sí? Si por obra y gracia del Espíritu Santo era 40, perfecto, pero si no me dice cómo llegó a él, yo esa respuesta no la puedo tomar como correcta, ¿verdad? Entonces igual es esto, si dentro de esos estudios publicados no dicen cómo llegué al resultado, entonces no es válido, porque yo puedo poner cualquier cosa que se me ocurra dentro de los resultados. Por ende debemos de saber elegir aquellos que tengan una mayor calidad, objetividad, en base a las escalas que yo tengo disponibles, ¿sí? Entonces tengo que hablar sobre el manejo de resultados, manejo de intervenciones, forma de medición, escalas de medición y parámetros estadísticos de diseño metodológico que me ayuden a determinar que esa intervención establecida fue idónea. ¿Ok? Porque obviamente todo esto se va a convertir en un resultado de interés, ¿sí? Que en este caso, pues, el problema que probablemente ustedes van a tener es que la cantidad de información es muy amplia y todo proceso investigativo llega a un resultado, todo. Por muy mal que ustedes hayan hecho las cosas, al final ustedes presentan resultados, ¿sí? De repente aparecen 100 gráficas, 20 tablas, ¿verdad? No sé qué están ahí, pero son resultados. Entonces esto es igual, son resultados. Todo estudio publicado tiene resultados. La diferencia radica en el hecho que los estudios que se publican en aquellos motores de búsqueda que nosotros tenemos disponibles, en teoría son resultados que han sido revisados y aprobados por un grupo de investigadores, siempre y cuando en este caso, pues el motor de búsqueda que utilizamos es pues adecuado, ¿verdad? Por ejemplo, pues yo no voy a buscar un tema de investigación, un trabajo de investigación en Google. Me voy a ir probablemente a Cielo,
me voy a ir probablemente pues a Medline u otra base de datos que realmente yo tengo seguridad de que lo que está ahí publicado tiene coherencia y tiene un grado de validez adecuado como para poder haber sido aprobado y publicado. Si no, pues yo puedo tranquilamente crear una página de internet, poner un trabajo de investigación publicado y digo que está bien, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues tenemos que saber establecer criterios adecuados y por ende, pues nunca debemos de perder el rumbo de hacia dónde queremos llegar. ¿Cuál es en sí el efecto concreto del cual nosotros queremos establecer la intervención? Pero volviendo a la idea, el problema es que hay tanta información que tenemos disponible que también nosotros podemos incluso llegar a omitir información que probablemente sea correcta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no consideramos que esas características que nosotros teníamos presentes pues iban a ser idóneas o trascendentales para la comprensión del estudio. ¿Ok? Por ende, pues eso es en sí la formulación del problema, el establecimiento de la pregunta de investigación. ¿Ok? Una vez que nosotros hicimos bien esa pregunta de investigación, lo que tenemos que hacer es identificar los estudios. Para ello, yo debo de utilizar una herramienta y una estrategia de búsqueda adecuada de información. Prácticamente, pues para que nosotros lleguemos a conclusiones correctas de una revisión sistemática, tenemos que buscar información de forma adecuada y por lo tanto encontrar estudios que tengan la mayor calidad de evidencia posible. Dentro de la identificación de los estudios disponibles, en el protocolo de la revisión sistemática, nosotros debemos de establecer una estrategia de búsqueda. Esa estrategia de búsqueda no es más que, o no son más que los pasos que yo voy a seguir cuando vaya a tratar de encontrar los trabajos dentro de en sí una base de datos. Entonces yo debo de establecer, para empezar, cuáles son aquellos criterios o elementos que voy a utilizar para la búsqueda, en donde ustedes van a encontrar, por ejemplo, palabras claves, esas famosas palabras claves de sus resúmenes, ¿verdad?, de trabajos de investigación. Aquí es en donde ustedes establecen pues esas características, qué palabras claves van acorde a la pregunta de investigación que yo estoy realizando, que yo estoy buscando. Aparte de ello, también tenemos que utilizar otro tipo de elementos que nos ayudan para poder incluir o incluso eliminar resultados dentro de esa búsqueda, que son los que se conocen como términos booleanos. Los términos booleanos son conectores que unen palabras claves y cuya principal función es establecer en sí la cantidad de resultados obtenidos según nuestros criterios o según lo que buscamos. ¿Ok? Por ende, pues dentro de esa estrategia de búsqueda debemos de concretizarlos y debemos de utilizarlos de forma correcta. Dentro de las diferentes bases de datos también tenemos pues elementos en donde pues es como una biblioteca, por así decirlo, en donde pueden aparecer una alta cantidad de temáticas y cómo se van desglosando para poder, en ese caso, nosotros pues concretizar hacia dónde vamos. Pero en teoría eso nosotros ya lo establecimos desde el establecimiento o desde la concretización de la pregunta de investigación. Pero todo dependerá de la forma en la que nosotros hagamos las cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que utilizar palabras claves, tenemos que utilizar términos booleanos y estos son los términos booleanos pues más utilizados. Cada uno de ellos va a significar una cosa diferente y por lo tanto su presencia dentro de una ecuación de búsqueda me va a incluir o eliminar resultados en lo que yo haga, ¿sí? Ahí tenemos palabras como por ejemplo not, tenemos palabras como por ejemplo or, and, las comillas, el uso del asterisco, entre otras. Cada uno de esos términos booleanos o signos o símbolos, etcétera, me ayudan a concretizar una búsqueda. A veces podemos tener clara una palabra clave y por lo tanto, pues, si queremos nada más utilizar o ver estudios que tengan ambas palabras claves, vamos a utilizar and. Si queremos estudios que ya pudimos encontrar dos palabras claves, pero nos interesa que solo tenga una de ellas, entonces vamos a utilizar not, y así sucesivamente. Dependiendo de lo que necesitemos, así es lo que tenemos que establecer para su búsqueda. Por ende, pues, incluso tenemos algunos términos booleanos
que nos van a ayudar a establecer resultados que hasta ese punto probablemente no habíamos considerado. Por ejemplo, si nosotros no tenemos claridad con una palabra clave, entonces podemos poner nada más el inicio de una palabra, utilizar uno de estos términos booleanos, ¿verdad? Y por ende, todas las terminaciones de las palabras claves que inicien con lo que yo puse, me va a incluir dentro de la búsqueda. Y así sucesivamente. Ok. Y pues también hay que comprender de que si bien hay algunas palabras claves o términos que ya están preestablecidos, a veces podemos utilizar una unión de más de una palabra dentro de la búsqueda, y por lo tanto ahí podemos utilizar elementos como las comillas para que eso lo utilice como una sola o un solo elemento. Ok, pero pues apréndase para qué se ocupan cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Pase la diapositiva. Y no están tomando fotos, pues. Hay 1, 2, 3, 4, como 5. Ah, no es lo mismo. Ahí les voy a pasar el documento donde saca esto, no se preocupen. Ok. ¿Ah? No me acuerdo. Entonces, ¿cómo fue? En algún momento se las pasé así. Entonces tenemos que saber utilizarlos, porque el solo hecho de saber elegir cualquiera de esos términos booleanos podemos tener una diferencia significativa en los resultados obtenidos. A veces podemos encontrar miles de trabajos utilizando una palabra, o reducir esos resultados a nada más 20, solo obviando o cambiando el término booleano utilizado, porque tenemos que comprender de que la utilización de estos van a ejecutar acciones dentro de la búsqueda. Entonces, esas acciones son las que tenemos que tener claridad de qué son y cómo se ocupan para, en sí, la búsqueda dentro de las bases de datos como tal. Pero pues, ahí van a tener una alta cantidad de elementos, ¿sí? Y cómo van funcionando cada uno de ellos. ¿Ok? El AND, el OR y el NOT son los más utilizados. ¿Sí? Porque algunos, por ejemplo, pueden utilizar solo aquellos trabajos, les van a dar resultados de aquellos trabajos que tengan las dos, solo esto. Otros que tengan una u otra, que van a ser muchos más. Y otros que solo tengan una de ellas y no las dos. ¿Ok? Y por ende, pues, tener los resultados acorde a ello. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Tengo tiempo. Entonces, de ahí vienen los criterios de selección. Una vez que nosotros ya sepamos cómo buscar la información, entonces tenemos que, una vez encontrada, discernir sobre ella. Los criterios de selección prácticamente van a ser características específicas que yo voy a buscar dentro de cada estudio publicado que vaya acorde a mis deseos u objetivos. Por lo tanto, debemos de establecer adecuadamente cada uno de ellos, y dentro de los criterios de elegibilidad o selección podemos tener criterios generales y criterios específicos. Los generales hacen referencia, al igual que los criterios de inclusión, de sus trabajos en la actualidad, es decir, los que más ponen aquellas características tal vez poblacionales o generales de la temática. Por ejemplo, hasta el momento ustedes han puesto criterios de inclusión como personas que tengan menos de 15 años o personas que tengan entre 15 y tanto, ¿sí? Esos también pueden ser utilizados como criterios de elegibilidad generales. Ya específicos ya van acorde exactamente a lo que se está buscando, es decir, en este caso, la temática en concreto. Y por ende, pues, los criterios más frecuentemente utilizados son estos. Podemos buscar intervenciones, que es lo que nos está interesando y que realmente lo que estamos ocupando para el trabajo. Podemos utilizar también variables de respuesta, podemos utilizar el tamaño muestral mínimo, criterios de selección de la población, qué tipo de estudios son también, porque podemos discernir entre un estudio descriptivo, correlativo, explicativo, ensayo clínico, entre otros. Y también la exhaustividad de la información, quiere decir qué tantos resultados ese estudio me brinda para poder establecer en sí la elegibilidad de ellos. ¿Ok?
Y una vez que ya tenga esos, ocupo la valoración crítica. Aquí lo único que voy a utilizar son escalas de medición preestablecidas, como la escala de Haddad, para poder valorar si esta información es adecuada o no. La escala de Haddad como tal, pues no es más que una serie de preguntas relacionadas al diseño metodológico, en donde yo establezco si ese diseño metodológico es adecuado a lo que yo estoy buscando y si se ha hecho de forma correcta. También puede establecer ciertos criterios, algunas escalas de clasificación en base a si se hizo bien o no la búsqueda o el establecimiento de él. Y aparte de ello, también toman en cuenta muchas de ellas el tipo de estudio, porque entre más nosotros intervengamos, pues la calidad era mayor, si se recuerdan. Entonces, pues también toman en cuenta eso para ciertos puntajes, y todas las escalas tienen un punto de corte diferente. ¿Sí? Por ejemplo, ya solo son 3 o 5 parámetros en donde se establece pues una escala principal en base a si el estudio fue aleatorio, si fue doble ciego, si fue un ensayo clínico, porque se utiliza para ensayos clínicos, ¿verdad? Y si tiene también una descripción con respecto a esos factores confusores, pérdidas en el seguimiento, pacientes que iniciaron el estudio pero que no lo terminaron. Todo eso establece una puntuación en concreto, que el máximo es 3. Y a partir de ahí tenemos 2 criterios más para establecer o el aumento o la disminución del puntaje respectivo, en donde podemos tener el método de aleatorización, es decir, muestreo, y también en sí la forma en la que ellos trabajan con los sesgos, y así establecer el puntaje final. Entre más puntos tenga, más calidad tiene el estudio. Entre menos puntos tenga, menos calidad tiene el mismo. Y ese solo es una. Hay varias. ¿Ok? Sí, se lo voy a pasar. Lo que pasa es que dependiendo del tipo de estudio, hay una escala preestablecida. Entonces, si tengo estudios transversales, si tengo estudios de casos y controles, si tengo estudios de cohortes, si tengo ensayos clínicos, o si tengo otro tipo de estudios observacionales, etc., si es en sí la escala que debo de utilizar. No puedo utilizar la misma escala para todo. Tengo que buscar la escala que se adecue al estudio o al tipo de estudios que yo estoy tomando para mi revisión sistemática. Porque, por ejemplo, si yo quiero utilizar esta escala para la evaluación de un trabajo observacional, no lo puedo hacer. Porque no hay un doble ciego, ni ningún parámetro de experimentación dentro de estos estudios. Entonces voy a tener en sí una valoración incorrecta de la información establecida. Otra de las escalas más utilizadas también es el método de grade. ¿Sí? No es más que el establecimiento de una puntuación en base a las características de los estudios que tengo. ¿Ok? Y por ende, pues se va a ir sumando o restando según las características que se encuentren. Por ejemplo, inconsistencia con respecto a los resultados, en donde probablemente todos esos estudios les he bajado de ahí, ¿verdad? Si hicieron o no hicieron asociación de variables, y si le hicieron, qué tipo de medidas estadísticas utilizaron para ello, ¿verdad? En base al riesgo relativo, en base al odds ratio, en base a otra prueba, así se le da un puntaje determinado, y así le voy aumentando, ¿no? La calidad respectiva. ¿Ok? Y una vez que tenga seguridad de la calidad de ellos, paso a la extracción. ¿Qué voy a hacer? Solo recoger la información que necesito, y solo la que necesito. Por lo tanto, pues como ya establecí los criterios de elegibilidad, ya solo voy a concretar la medición de variables que se estableció según la metodología que estoy utilizando. ¿Ok? Y por último establezco el análisis, porque el análisis hasta cierto punto me va a llevar a las conclusiones, y este análisis, pues lo importante es valorar las pruebas estadísticas utilizadas en cada estudio y a su vez determinar cuáles son las que yo voy a utilizar. ¿Ok? Entonces ahí es en donde valoro si utilizaron bien la mediana, la moda, ¿verdad? La media aritmética, desviaciones estándar, rangos, percentiles, deciles, chi cuadrado, la R de Pearson,
¿verdad? La Udeman-Whitman u otras. Yo valoro si están bien utilizadas o no, y por lo tanto llego a conclusiones específicas. Hay fases que a veces se establecen para poder hacer un análisis correcto, ¿verdad? Lo importante es que por lo menos llevemos un orden en la valoración de la información y por lo tanto podamos llegar a una conclusión determinada y que esa conclusión sea lo más real posible. Pero pues vemos comparaciones, vemos la utilización correcta de información o de herramientas estadísticas disponibles, si se calcularon bien las pruebas estadísticas o no, y aparte pues hacer una valoración de comparación entre grupos establecidos, ¿ok? Y por ende pues dentro de los formatos del trabajo hay varios protocolos, se puede establecer esta cantidad de información, hay elementos que van acorde a lo que se está haciendo, hay otros que son diferentes en la actualidad, pero probablemente de todo esto lo que va a establecer un cambio significativo con respecto a lo que están haciendo ahorita es la metodología, porque ahora yo no voy a establecer cómo voy a obtener la información o medir la información, sino que cómo establecer que lo que ya se haya medido sea acorde a lo que yo quiero, ¿ok? Pero pues el informe final como tal se puede ir estableciendo, ¿ok? Todo va a depender de quién se los esté pidiendo y cómo se los pide. Esto probablemente lo vamos a hacer dentro de 2 años, tal vez. El otro ciclo espero pasar de descriptivos a correlaciones, entonces le voy a dar pruebas de comprobación de hipótesis otra vez y posteriormente vamos a tratar de hacer esto, ¿ok? Pero pues por lo menos ahorita en base al conocimiento de investigación y todo lo que se podría establecer, pues esto es un elemento que deben ya de tener en cuenta, ¿ok? Pero bueno, creo que hasta aquí me voy a quedar. ¿Tienen preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? ¿No? Recuerden que esta semana es la clase práctica informativa. En este ciclo, con respecto a investigación, pues vamos a cambiar un poco desde el punto de vista en el que antes pues ustedes hacían esa búsqueda de pesca y por lo tanto pues les pedíamos a ustedes que establecieran el tema de investigación. Ahora se los vamos a asignar, ¿ok? Entonces va a ser al azar y cada uno va a trabajar sobre una temática en concreto relacionado en sí a lo que vamos a ir viendo dentro de la asignatura, y eso se va a hacer el día miércoles y viernes en la clase práctica correspondiente.